¿Qué tal, amigos? Regresamos nuevamente con el maestro plástico Rafael Flores Zúñiga. Rafa, qué interesante esto que nos estás platicando acerca del color y vuelvo a insistir, cómo se parece el arte, la pintura al vino. Siempre me maravilla encontrar, claro, por supuesto, llevado de la mano como artistas como tú, de estos temas. Y en el tema de la tonalidad alta, ¿cómo en base a tu experiencia, que es mucha, ¿cómo definirías la personalidad de una persona que va por ese tenor? Bueno, es respetable, ¿no? Es respetable, o sea, la gente puede elegir. Y hay gente muy apastelada de antemano, ¿no? Que elige colores muy neutralizados, que elige colores... gente que quizás supone que en ello hay mucha discreción, cuando no, porque la captación de luz que tiene un color alto, pues es muy llamativa. Claro. Sí, ¿qué más que una persona que se vista de blanco, ¿no? Claro. La ves y no puedes dejar de verla. Pasa cerca de ti y evidencia, evidentemente, bueno, la gente lo confunde un poco con el purismo, pero realmente lo identificas más con el trópico, con el clima cálido, con la gente alegre. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en cualquier parte del mundo donde tú te pares, digamos, los trajes folclóricos que usa la gente en la costa o en la montaña difieren en su tonalidad. La gente que vive en la costa se viste de blanco. Blanco, sí. La gente que vive en la montaña generalmente se viste de oscuro. Marrones. Sí, de oscuro porque conservan más el calor. Sí, pero también sus características muy personales tienen que ser muy congruentes. La gente que se viste muy de claro es gente muy alegre, muy abierta, muy dada. Y esto, sí. Aquí, por ejemplo, entiendo claramente, por ejemplo, el momento del día en el que nosotros bebemos un vino blanco. Es ese momento de donde esa media mañana, ese comenzar del mediodía, donde hay luz, donde todo es radiante, donde hay jovialidad, porque es una parte donde el día está en su esplendor, y en ese momento la realidad es que nadie pensamos en un vino tinto. Nosotros nos vamos a ir directamente a un vino blanco que vaya en función y en congruencia con esa diversión por la que está viviendo el día justo en ese momento. Incluso con el platillo que te sirvan. Claro. El vino blanco, ¿con qué lo llevas, no? Sí, con sabores mucho más suaves, con pescados más ligeros, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues hagan esa congruencia también. Pero esto es así. Y la realidad es que esto también va influyendo, y esto me gusta lo que platicas, porque hay gente, sobre todo en países como México, donde la gente únicamente ve por el vino tinto. Lo cual, la verdad, amigos, perdón los que nos estén viendo y que sean de estas personas, pero les ha faltado vivir un poco más, o les ha faltado tener un poquito más de apertura para vivir los vinos rosados, para vivir la intensidad aromática de los vinos blancos. Esto es lo que hace que verdaderamente el mundo del vino sea mucho más, digamos, se llene mucho más que solamente estar con los vinos tintos. Claro. Sí, yo creo que el horizonte es muchísimo más abierto, ¿no? Es como circunscribir la pintura o el arte a la pintura flamenca por oscura, ¿no? Claro. O al impresionismo por clara. Claro. O a artistas, ¿no? A Rembrandt, que es oscuro, y Sorolla, que es claro, por ¿no? Ejemplo, tiene que haber momentos, incluso zonas de la casa, zonas de los lugares donde nosotros queramos poner estas obras de arte, que tienen que ir en base a los pintores, ¿no? Y en base a tu variabilidad como ser humano. O sea, tampoco se puede uno sojuzgar a ser siempre igual, siempre parejo, ¿no? Sí, yo creo que todos tenemos días bajos, y días altos y días medios, y tenemos una variedad tremenda, cromática interna como cromática degustable, ¿no? Eso es muy importante, el identificarnos y no encasillarnos o encuadrarnos. O sea, el encuadre es una palabra muy artística, pero bueno, también viene en función de la cuadratura de la gente, que de repente definimos a alguien como muy cuadrado, esa gente que no abarca su rectángulo, que no se sale de su cuadratura, por miedo al experimento, claro, por miedo a enfrentarse con nuestra propia ignorancia, ¿no? Claro. Entonces eso nos a probar cosas nuevas. Claro, ¿no? pero al final también es en el caso del vino, ¿eh? Muchísima al final gente... de cuentas te limita a una sola línea, ¿no? Sí. Y dices, hay que aceptarnos, asumirnos los seres humanos con una gran variabilidad, y variabilidad no solamente
de tono, sino de gusto y lo que todo eso conlleva, ¿no? Lo que tú decías hace un momento, ¿no? A veces la hora del día te da la pauta para elegir un determinado vino o un determinado cuadro, una determinada obra de arte. Claro. Incluso la música es muy determinante en eso también. Sí. Y los tonos medios, que en este caso serían los vinos rosados. Los tonos medios a mí me parecen interesantes y respeto muchísimo yo a la gente que trabaja los tonos medios. Nada más que sí, respeto mucho esta situación, pero sí, yo te platicaba ya desde hace un buen tiempo que a mí las medias tintas no me gustan. Sí. O sea, a mí las medias tintas ni en el café. Sí, no, a mí se me figura que la gente debemos de ser un poquito exageradas en nuestra percepción. Sí, y saber elegir. Al final de cuentas, no desprecio un vino rosa, pero tú explícanos qué es un vino rosa. Para mí, la verdad es que a mí los vinos rosados me fascinan, me encantan porque volvemos a lo mismo. Son vinos que son muy plurales, que tienen esa gran ventaja de poder captar esos dos mundos, ¿no? Tanto una parte del blanco como esa parte quizás un poquito de más fortaleza del tinto, que nos permite entrar de una manera mucho más confiable a ciertos platillos, por ejemplo, a ciertas horas del día. Es un vino de terraza sensacional. A los postres, ¿no? Postres, bueno, a lo mejor algún Zinfandel con ciertas, azúcares residuales, pero principalmente nos iríamos a platillos, arroces, ¿no? Estos platillos mediterráneos, o una copa fría a media tarde frente al mar. Yo creo que el vino rosado me parece muy interesante y muy plural. Permite el poder compartir en una sola botella de vino muchas personalidades distintas alrededor de ella, y eso a final de cuentas enriquece muchísimo, Rafael. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una opinión variada, ¿no? Uh-huh. A mí no van conmigo, pero respeto mucho esa circunstancia. Porque sí, a mí los medios tonos me gustan, ¿no? Cuando los expresa otro pintor me parece muy interesante, por ejemplo, Agustín Arrieta, uh-huh, un pintor tlaxcalteca de principios del siglo XX. Sí, esto tiene una gran influencia de Arrieta. Sí, muy medio tonado, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre manejaba esas composiciones muy semitonadas, con una luz a veces muy artificial, ¿no? Como que dices, ¿qué aprecio primero? O no me da un gran recorrido visual. Quizá por eso no estoy muy de acuerdo con los medios tonos, pero sí, hay pintores que respeta uno mucho con esas medias tonalidades. Claro, claro. Sí, que las trabajan muy bien. Aquí en Puebla ha habido gente que las ha trabajado maravillosamente bien. Sí, bueno, pues yo creo que esto es parte de los gustos, de los momentos. Me gustó mucho este comentario que hiciste hace unos momentos, donde decías que los tonos, hay tonos de estado de ánimo, ¿no? ¿Sí? Altos y bajos, y que van pasando por el día y van pasando por las semanas y por las épocas, ¿no? Claro. Normalmente los inviernos van a generar, pues un matiz tonal, ¿no? Mucho más bajo en nuestro carácter en términos generales, ¿no? Y eso pues va a provocar que se nos antojen mucho más los vinos tintos, por ejemplo, ¿no? Y todo lo contrario, cuando es un pleno verano donde irradia luz, calor, ¿no? Y es una tonalidad totalmente alta, y donde nosotros vamos a enfocarnos principalmente a los vinos blancos. Esto, a final de cuentas, es parte de cómo se van detonando, ¿no? Estas sensaciones, estos sentimientos, porque a final de cuentas, así como en el arte, el vino detona sentimientos. O sea, claro que los detona, y los puede llegar a detonar de una manera muy profunda. Por supuesto. Tanto por recuerdos, por sensaciones. Esto es una de las cosas más maravillosas que tiene el vino. Todos hemos pasado por ello, ¿no? Hay vinos que te van a recordar a una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque sus aromas, sus características te van a recordar o un sitio, o un momento de tu vida, o una persona muy específica. Entonces, bueno, esto sucede exactamente igual con una pintura, y es por eso que la quieres para ti, ¿no? Porque te genera esos recuerdos fantásticos, ¿no? Claro, dicen algunos literatos
que cuando simplemente haces el ejercicio de escribir una carta intensa, que lleve una carga tremenda de sensibilidad y de sensaciones, la escribes, la redactas, generalmente la gente la ubica siempre en relación al amor. Dice, y entonces tú escribes esa carta, si no la mandas inmediatamente, ya no la mandaste nunca. Porque si la relees, pierdes el tono. Claro, claro. Sí. ¿Sí? Vas a estar en otro momento. Ya es otro momento, es otra circunstancia y ya no la mandas. Fíjate que esto es algo que a mí particularmente me encanta de la acuarela. A diferencia del óleo, ¿no? Donde normalmente son obras que tienen que pasar por un proceso pictórico mucho más lento, porque hay que esperar los secados, hay que esperar ciertas preparaciones. La acuarela es el del momento, es tu estado de ánimo en ese momento y te permite poder, digamos, si no terminar la obra, sí casi terminar la obra durante ese proceso. No sé si tú estés de acuerdo conmigo. Sí, por eso la acuarela requiere una gran honestidad. Sí, es la realidad. Porque no la puedes engañar. Y no la puedes cambiar. Sí, ¿no? O sea, si tú al día siguiente piensas o estás de otro humor, no puedes cambiarlo. Vamos a seguir platicando ahora después de estos cortes comerciales.